Buenas tardes, bona tarda. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria de la Real Academia de Farmacia de Cataluña con motivo del ingreso de un nuevo académico correspondiente electo, el doctor Federico Gago Bárdenas. Bien, hoy es un día, pues naturalmente siempre la Academia se alegra de tener nuevos académicos y agradecer a todos ustedes la presencia, pero hoy especialmente me gustaría saludar, que sé, porque me lo acaban de comunicar, que nos están siguiendo, aparte del presidente de que me acaba de llamar, que no se puede conectar, de la Iberoamericana, nos están siguiendo desde Uruguay. Y por lo tanto, me gustaría mandar también aquí, en nombre de la Academia de Cataluña, saludos a toda la población de Uruguay y a estos amigos y colegas en concreto, que sé que nos están contemplando. Bien dicho, eso robaría a la señora Rosa Ferrer, secretaria general, que lea el acta de la Junta de Gobierno del nombramiento del nuevo académico. Bona tarda. A proposta dels acadèmics numeraris excel·lentíssims doctors Joan Bosch, Beatriz Arcalejo i Oriol Valls, la Junta General, celebrada el dia 12 de juliol de 2021, elegí acadèmic corresponent el doctor Federico Gago Bárdenas. L'acadèmic electe prendrà possessió de la seva plaça d'acadèmic adscrita a la secció primera, Física, Química i Geologia, amb la lectura del discurs d'ingrés titulat Simulaciones por ordenador de las interacciones fármaco-ADN, un viaje personal. Muchas gracias. Ahora pido a los excelentísimos doctoras María Ángeles Calvo y Rosa Núñez Alexandre que vayan a buscar al nuevo académico para introducirlo en la sala. Bien, tiene la palabra el excelentísimo señor doctor Oriol Valls para hacer la presentación del nuevo académico. Excel·lentíssim senyor president de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, excel·lentíssims i il·lustríssims senyores i senyors acadèmics, benvolguts familiars, amics i companys, senyores i senyors. Voldria, en primer lloc, agrair a la Junta de Govern d'aquesta reial institució el fet d'haver-me escollit per presentar en aquest solemne acte a l'il·lustre professor doctor Federico Gago Bárdenas. Ha estat per mi una gran satisfacció poder dur a terme aquesta presentació. Federico Gago nació en Madrid el 21 de octubre de 1957, el mayor de 4 hermanos en un ambiente familiar ligado al mundo de la farmacia, pues su padre gestionó una farmacia comunitaria durante más de 50 años. Ello le llevó a interesarse ya desde pequeño por el fascinante mundo del medicamento. Su formación primaria y secundaria la realizó en el Colegio de los Salesianos del Paseo de Extremadura de Madrid, donde en los últimos cursos de bachillerato tuvo la suerte de recibir las enseñanzas de un profesor extraordinario, don Inocencio, quien le inculcó la pasión por la química y la biología. Con él empezó también su afición por la botánica, que luego comentaré. En el propio colegio tuvo ocasión de recibir una sólida formación en idiomas, especialmente en inglés, que luego fue perfeccionando durante el resto de su vida. A la hora de escoger sus estudios universitarios no tuvo duda. El ejemplo de su padre, su pasión por la química y la biología, le dejaban una sola opción: cursar la carrera de farmacia, opción que fue aprobada y apoyada por su madre, su primera maestra,
quien le explicó que esa carrera le abriría también las puertas a la investigación. Así lo hizo. Cursó la licenciatura de farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. A partir del tercer curso, trabajó como alumno interno en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales del Departamento de Físico-Química, dirigida por el entonces por don Manuel Ortega Mata, quien fue su mentor durante muchos años. Él le dirigió la tesina de licenciatura, que versó sobre la purificación de lectinas de diferentes semillas vegetales con objeto de comprobar su capacidad mitogénica sobre linfocitos T. Para completar ese estudio, contó con la colaboraciones inestimables como la del doctor José María Rojo, del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la doctora Pajares, de la Clínica Infantil de La Paz, y la doctora Júlia Jordà, del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. El trabajo mereció la calificación de sobresaliente. Terminada la carrera y habiendo cumplido los 6 primeros meses de servicio militar, 3 en el Centro de Instrucción de Reclutas de Alcalá de Henares y los 3 siguientes en la Academia de Infantería de Toledo, realizó un segundo ciclo de formación en el IMEC, Instituto Militar a Escala de Complemento, en la sección de Investigación y Control del Instituto Farmacéutico del Ejército de Madrid, como alférez eventual de complemento. Este periodo formativo le familiarizó con la preparación de medicamentos e incluyó una breve estancia en el laboratorio del doctor Antonio Leal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a donde le destinaron con la misión de producir dextranos como sustitutos plasmáticos a partir de cultivos de leuconoctos mesenteroides en medios libres de células. Un hecho importante en la vida de Federico Gago tuvo lugar como consecuencia de la refundación de la Universidad de Alcalá en el año 1977, la que con anterioridad había sido la Universidad Complutense, fundada por el cardenal Cisneros a final del siglo XV, antes de su traslado a Madrid a mediados del siglo XIX. Allí se trasladó, poco tiempo después de su refundación, el doctor Manuel Ortega como decano de la nueva Facultad de Farmacia. Don Manuel Ortega propició que Federico Gago se incorporara en octubre de 1980 como profesor encargado del curso al Departamento de Farmacognosia y Farmacodinamia de dicha Universidad de Alcalá, donde ha continuado la mayor parte de su actividad científica y académica. Allí estableció un contacto muy intenso con el doctor José Ángel Fuentes. Fue este farmacólogo e investigador del CSIC, posteriormente catedrático de farmacología de las Facultades de Farmacia y Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, quien le enseñó a Federico Gago los métodos de farmacología experimental que fueron ampliados en octubre de 1983 gracias a un curso práctico que asistió impartido en el Departamento de Farmacognosia y Farmacodinamia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. También fue con el doctor Fuentes con quien Federico Gago realizó sus primeras tareas docentes. Para llevar a cabo su tesis doctoral, contó con la dirección, apoyo incondicional y ejemplo motivador del doctor Julio Álvarez Builla, en el Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad de Alcalá, y con los del profesor José Elguero, en el Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quienes confiaron en él e impulsaron de forma definitiva su desarrollo como docente e investigador. En abril de 1987, Federico Gago presentó su tesis doctoral sobre el tema Medidas de la hidrofobicidad por técnicas cromatográficas y su aplicación a CUSAR, que mereció la calificación de apto cum laude, la más alta posible en aquel momento. Otro hito importante en la vida profesional de Federico Gago fue su estancia postdoctoral en el Physical Chemistry Laboratory de la Universidad de Oxford. Después de diversos intentos fallidos de realizar una estancia becada en un departamento extranjero para perfeccionar sus conocimientos farmacológicos, consiguió ser aceptado en el citado centro, aunque fuera sin ninguna dotación económica. El problema económico lo resolvió el doctor Federico Gago consiguiendo una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español. El citado centro de la Universidad de Oxford estaba dirigido por el doctor W. Graham Richards, un prestigioso químico teórico, impulsor del diseño computerizado de fármacos.
Allí, durante sus casi 2 años de estancia, el doctor Gago se introdujo y perfeccionó sus conocimientos en farmacología molecular computacional, la cual ha sido el objeto fundamental de su producción científica desde entonces. De vuelta a la Universidad de Alcalá, se incorporó de nuevo a la docencia e investigación, ocupando sucesivamente las plazas de profesor contratado, profesor ayudante, profesor titular interino y profesor titular funcionario de la universidad, desde el 20 de mayo de 1989. El 15 de diciembre de 2009 obtuvo por concurso oposición el título de catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá con dedicación a tiempo completo. En el tiempo que disponemos, resulta casi imposible exponer ni siquiera de forma resumida la ingente labor docente e investigadora llevada a cabo por el doctor Federico Gago durante todos estos años. En cuanto a su labor docente, destacaré que además de las clases impartidas en los grados de Medicina y Farmacia, cuenta con más de 60 cursos de posgrado, doctorado, máster y perfeccionamiento en varias universidades, principalmente de Madrid y Barcelona, aparte de los 15 cursos de verano impartidos en diversos puntos de España. Su labor científica es también muy extensa. Se puede resumir brevemente en la publicación de 223 artículos de investigación en revistas internacionales de alto índice de impacto, además de 8 reseñas en diversas revistas internacionales y 8 artículos de divulgación científica en revistas españolas. También podemos destacar la presentación de 164 ponencias en congresos, jornadas y seminarios nacionales e internacionales, la publicación de un libro sobre bases de la interacción fármaco-receptor, tratamiento y representación gráfica de los datos, del cual se han hecho 2 ediciones. La contribución a la traducción de un libro titulado Tratado de Fisiología Médica y la publicación de 26 capítulos del libro. Cabe citar finalmente la dirección o codirección de 15 tesis doctorales, el haber obtenido 28 proyectos de investigación subvencionados por organismos oficiales y el haber realizado 40 proyectos de investigación industria-universidad. Sus trabajos le han permitido obtener 2 patentes de utilidad ya registradas y 2 más europeas solicitadas que están en estudio. Su labor docente e investigadora ha sido reconocido con la obtención de 7 tramos docentes, quinquenios, y 6 tramos de investigación, sexenios, el máximo que puede obtener actualmente un profesor universitario en España. A todo ello sumaremos su experiencia en la organización de numerosos congresos y diversas actividades de I+D. Como resultado de su trayectoria científica y profesional, el doctor Gago ha sido premiado con diversos cargos y distinciones. Destacaremos en 1985 el 4º accésit al premio de la Academia Concurso Científico de la Real Academia de Farmacia de Madrid. En 1987 el premio Alter Sociedad Anónima. En 1989 el premio Glaxo y en 1989 el premio FAES, todos ellos de concursos científicos de la Real Academia Nacional de Farmacia. En 2001 el premio Hidalgas de Torino, Italia, concedido por el profesor Graham Richards, Oxford University, por proyecto internacional colaborativo. En 2001 el premio Descartes a la colaboración transnacional concedido por el profesor Jean Balzarini de Leuven, coordinador del Grupo Europeo de Trabajo sobre Development of Novel Group Against Human Immunodeficiency Virus HIV. En 2002, el Premio de Investigación 2001 de la Fundación Dr. Antonio Esteve, mención honorífica por el trabajo publicado en el Journal of Medicinal Chemistry, en 2001. Y en 2006, el Premio 2005 del Consejo Social de la Universidad de Alcalá a la transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad. Si bien lo expuesto anteriormente avala suficientemente los méritos académicos y científicos del doctor Federico Gago, existe un motivo adicional de gran relevancia. Me refiero al papel fundamental que ha ejercido en la implantación y promoción en España de lo que hoy se conoce como biología computacional. Su aceptación en nuestra comunidad científica como un área de gran dinamismo y futuro, que atrae interés de muchos investigadores jóvenes y con una creciente implantación en planes de estudios universitarios del tercer ciclo, se debe sin duda alguna a la labor desempeñada por el doctor Federico Gago a lo largo de su dilatada trayectoria. El extenso currículum científico profesional
de Federico Gago parece indicar que no ha dispuesto de tiempo para dedicarse a otras aficiones y actividades extraacadémicas, pero no es así. Y ha comentado que una de sus grandes pasiones ha sido y es la botánica y la jardinería. Desde su etapa escolar y preuniversitaria, y sobre todo durante sus estudios de farmacia, se ha despertado en él una fuerte afición por el mundo de las plantas. Cabe mencionar que, a pesar de presumir de poca memoria, recuerda aún los nombres botánicos de la mayoría de las plantas que estudió durante la carrera. Y es que lo que se estudia con pasión no se olvida. Tampoco podemos dejar de comentar que Federico Gago es un buen deportista. Dedica parte de su tiempo libre a jugar al pádel, pero sin duda su deporte favorito son las artes marciales. Tan aficionado desde muy joven al taekwondo, ha alcanzado un nivel de cinturón negro y es monitor nacional de esta especialidad deportiva. Siempre que sus otras actividades se lo permitían, durante su juventud se dedicó a dar clases de artes marciales a niños y jóvenes aficionados. Toda esta vida tan activa que ha llevado a cabo Federico Gago no habría sido posible sin la cooperación y ayuda de su esposa Oliva, aquí presente, a la que conoció como estudiante en la Universidad de Alcalá y que no ha dejado de ser su más eficaz y sólida colaboradora. Oliva es farmacéutica y ejerce en farmacia comunitaria. Le ha dado 3 hijos. La mayor, María, es también farmacéutica. Los otros 2, Luis y Alberto, se dedican a otras actividades. Federico Gago tiene también un nieto, Fede, de 2 años, hijo de María. Otro posible farmacèutico? Senyor president, vist el més que suficients mèrits del doctor Federico Gago, li prego que, un cop llegit el seu discurs reglamentari, li imposi la medalla i li entregui el títol que l'acreditin com a nou acadèmic corresponent d'aquesta Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Moltes gràcies per la seva atenció. Muchas gracias, doctor Oriol. Ahora tiene la palabra el nuevo académico para que haga la lectura de su discurso de ingreso. Excelentíssim senyor president, excelentíssims il·lustres senyores i senyors acadèmics, distinguides autoritats acadèmics i professionals, estimats familiars, amics y compañeros, señores y señores. Queridos familiares, amigos y compañeros, mis primeras palabras son para agradecer a los miembros de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y en particular a la doctora Beatriz Artalejo, el doctor Joan Bosch y el doctor Oriol Valls, académicos numerarios que firmaron la propuesta, mi designación como académico correspondiente de esta insigne institución. Considero, como hizo en su día Ramón y Cajal, que las academias son instituciones que nos recuerdan constantemente el camino que nuestros predecesores siguieron en el pasado, dan voz a las personas que intervienen en el presente y, si tenemos el adecuado empeño, ponen a nuestra disposición los fundamentos para seguir afrontando el futuro con el ánimo y formación adecuados. El tema que he escogido para este discurso de ingreso es la relación muy personal y extendida en el tiempo que he mantenido con el ácido desoxirribonucleico, ADN, y particularmente la forma en la que me ha resultado posible, con la ayuda de valiosos colaboradores, caracterizar mediante métodos teóricos su interacción con distintos fármacos antitumorales. El ADN, como repositorio de la información genética de la célula, ha sido una de las dianas prototípicas del cáncer durante décadas. En su nivel de organización más bajo, la estructura tridimensional de esta macromolécula biológica parece engañosamente simple y monótona. 2 hebras de polinucleótidos que se enrollan en orientaciones antiparalelas para dar lugar a una doble hélice dextrógira en la que cada uno de los esqueletos de azúcar fosfato se encuentra en la parte exterior y las bases nitrogenadas se apilan a lo largo del eje central, formando parejas mediante la formación de enlaces de hidrógeno altamente complementarios. Como consecuencia de esta disposición, la capacidad de un tramo dado de ADN para actuar como diana de reconocimiento molecular parece limitarse a primera vista a la discriminación de grupos funcionales a lo largo de los surcos mayor y menor que se encuentran entre los enlaces fosfodiéster de ambas hebras. Si bien esto es cierto para muchas proteínas que se unen a secuencias específicas de ADN, así como para ligandos de bajo peso molecular y muchos fármacos antitumorales de uso clínico, también se acepta desde hace años que existe una microheterogeneidad de forma del ADN
que depende de su secuencia y proporciona un potencial adicional para el reconocimiento específico. El uso de modelos ayudó a Watson y Crick a sugerir una estructura para la molécula de ADN sobre la base de la famosa fotografía 51 de Rosalind Franklin y otros datos de difracción de rayos X producidos por Maurice Wilkins, y a insinuar un posible mecanismo de copia del material genético. En las últimas décadas, la forma en que los investigadores, educadores y estudiantes perciben la estructura molecular ha cambiado drásticamente gracias a los espectaculares avances de la biología estructural y a la disponibilidad de programas de visualización molecular de alta calidad y fácil adquisición. Estas herramientas gráficas permiten una visualización fácil y muy informativa tanto de la forma como de las propiedades de las macromoléculas biológicas y sus ligandos. Como se demostró en el caso del ADN, la mera contemplación de una sola estructura molecular puede ayudar a responder algunas de las preguntas más sencillas sobre la función, pero los problemas más complejos suelen requerir la simulación de un proceso, como el movimiento molecular o la unión-disociación de un ligando. De hecho, el comentario de Sir D.C. Phillips en 1981, los modelos de latón del ADN y de una variedad de proteínas dominaban la escena y gran parte del pensamiento, resume la progresiva comprensión de que las moléculas biológicas no son estructuras rígidas, sino sistemas dinámicos cuyos movimientos internos desempeñan importantes papeles funcionales. El objetivo a largo plazo del modelado molecular por ordenador, como enfoque in silico de la bioquímica y la farmacología, o como un microscopio computacional, es describir las interacciones biomoleculares en términos de las leyes generales de la química y la física que se han aplicado con tanto éxito a las moléculas pequeñas. Para la mayoría de fines prácticos, las herramientas elegidas para tratar grandes macromoléculas biológicas son los métodos de simulación de dinámica molecular, que hacen uso de la mecánica molecular clásica, el análisis de modos normales y la mecánica estadística. Los métodos de dinámica molecular se han beneficiado enormemente de la reciente convergencia de avances en la parametrización de los campos de fuerzas, la mejora del tratamiento de las interacciones electrostáticas de largo alcance y el gran aumento de la potencia de las computadoras, no solo por el cumplimiento de la ley de Moore, la velocidad de la CPU suele aumentar por un factor de 2 o así cada 18 meses, sino también por la implementación o adaptación de los códigos de software en unidades de procesamiento gráfico, GPUs. Por ello, resulta ahora factible para muchos grupos de investigación con recursos modestos, como el mío en la UAH, obtener en un tiempo razonable trayectorias simuladas de sistemas macromoleculares solvatados durante centenares de nanosegundos. La concatenación de instantáneas o fotogramas generados sucesivamente cada cierto número de picosegundos permite la creación de películas moleculares y la realización de diversos análisis de los movimientos moleculares en detalle atómico a lo largo del tiempo de simulación. La información derivada de estas simulaciones puede utilizarse para extraer información estructural y energética que suele estar más allá de las posibilidades experimentales actuales, proporcionar explicaciones independientes del comportamiento observado experimentalmente, ayudar en la interpretación de los resultados bioquímicos o farmacológicos y abrir nuevas vías de investigación al plantear nuevas preguntas relevantes que pueden guiar el diseño de nuevos experimentos, por ejemplo, mutagénesis dirigida, y en su caso, la generación o identificación de nuevos ligandos. En el campo del ADN, los tiempos de equilibrado y muestreo suelen oscilar actualmente entre unos pocos nanosegundos y decenas, centenares o miles de nanosegundos. Aunque estos tiempos todavía no son lo suficientemente largos para monitorizar cambios estructurales a gran escala, en ausencia de restricciones de distancia o angulares, o para lograr la convergencia de las distribuciones de iones, se ha demostrado que los tiempos de relajación para los parámetros helicoidales son del orden de 0,5 nanosegundos. Por lo tanto, las trayectorias que duran unos pocos nanosegundos pueden proporcionar descripciones dinámicas adecuadas del ADN y de los complejos ADN ligando, porque los parámetros estructurales característicos se estabilizan mucho más rápidamente que las distribuciones iónicas. La sensación inicial de que los cálculos teóricos eran una pérdida de tiempo, sobre todo por la imposibilidad material de tratar sistemas tan complejos como las macromoléculas de las células vivas, con el nivel de detalle que se creía necesario para añadir algo de importancia a nuestros conocimientos, ha ido dando paso poco a poco a una renovada ola de confianza en las metodologías de simulación.
Las continuas mejoras en los campos de fuerzas de la mecánica molecular, la incorporación sistemática de moléculas de agua y contraiones en los modelos y un tratamiento fiable de las interacciones electrostáticas de largo alcance mediante la aplicación de métodos de particle machine wall a cajas de disolvente, están haciendo posible la simulación de la dinámica de sistemas relativamente grandes, incluidos los altamente cargados como los ácidos nucleicos, durante tiempos considerablemente largos, a veces acercándose o superando la escala temporal del milisegundo. Bien podría decirse que los investigadores tienen hoy día en sus ordenadores portátiles y tabletas más potencia de cálculo que la que estaba disponible en la mayoría de las grandes computadoras cuando se iniciaron las simulaciones de dinámica molecular de sistemas macromoleculares a finales de la década de los 70 en el siglo pasado. Además, una alternativa realista a las supercomputadoras a gran escala consiste en utilizar la computación masivamente distribuida en red para aprovechar la potencia de docenas o cientos de ordenadores personales, PCs, relativamente baratos en pos de un objetivo común, como ha sido en la práctica el plegamiento de proteínas o el acoplamiento de ligandos putativos al sitio de unión de una proteína diana. Los espectaculares avances en la biología molecular de las proteínas que reconocen y actúan sobre el ADN y los estudios cristalográficos simultáneos de complejos binarios y ternarios en los que intervienen fármacos, ADN y proteínas asociadas están reduciendo progresivamente la brecha entre nuestra percepción de los aspectos estructurales de los complejos fármaco-ADN y nuestra limitada comprensión de cómo funcionan realmente estos fármacos en las células vivas. A continuación, ofreceré una visión sucinta de algunos de estos avances en relación con mi propia investigación desde que fui estudiante postdoctoral en el laboratorio de Graham Richards hasta la actualidad. Mi introducción a la modelización molecular y a las simulaciones por ordenador se originó en el Laboratorio de Química Física, hoy en día de Química Física y Teórica, en la Universidad de Oxford, tras completar mi doctorado en la UAH en el campo de los parámetros hidrofóbicos derivados de mediciones de cromatografía líquida. El profesor Richards era muy conocido en España, sobre todo por su libro Quantum Pharmacology, y tuve el privilegio de escuchar una de sus conferencias cuando ambos coincidimos en Barcelona con motivo de un seminario organizado por Miguel Martín en la Universidad Autónoma de esta ciudad. Por cierto, el profesor Colwyn Hans, del Pomona College de California, también asistió a esa reunión y proyectó un fascinante vídeo que mostraba detalles atomísticos del acoplamiento de un inhibidor en el sitio activo de una enzima, posiblemente el alcohol deshidrogenasa. Tanto me impresionaron la potencia de estos métodos computacionales y la belleza intrínseca de los gráficos moleculares que decidí probar suerte aventurándome como novato en este campo emergente. El artículo que me dio Graham para empezar a trabajar de forma independiente cuando me aceptó en su grupo en abril del 87 era uno en el que los autores informaban sobre la unión de algunos compuestos naturales y sintéticos a tramos de ADN ricos en adenina y timina, de preferencia regiones ricas en guaninas y citosinas. ¿Podrían los métodos teóricos de la mecánica molecular y la mecánica cuántica arrojar algo de luz sobre esta cuestión? La nitroxina y la histamicina A son ligandos bien caracterizados del surco menor del ADN que se han utilizado ampliamente como modelos para el estudio de las interacciones fármaco-ADN. Ambos antibióticos se encontraban entre el conjunto de pequeñas moléculas cuya capacidad discriminatoria frente a diversas secuencias de ADN se había evaluado mediante un ensayo de desplazamiento de tidio que permitía una estimación indirecta de las constantes de asociación fármaco-ADN. El principal problema de nuestras estimaciones de la energía de unión para la nitroxina y el resto de ligandos era que no captaban realmente la esencia del proceso de unión, es decir, la diferencia de energía libre entre las moléculas del fármaco en disolución, interaccionando con el agua, y los iones y las moléculas del fármaco en el complejo fármaco-ADN solvatado. De hecho, las simulaciones por ordenador ahora y entonces no son capaces de calcular directamente esta diferencia, especialmente cuando hay grandes moléculas en juego. La dificultad radica en que el proceso de unión debe simularse con la suficiente lentitud como para alcanzar el equilibrio termodinámico, y esto implica la generación de un enorme número de configuraciones representativas del sistema a lo largo de las coordenadas de reacción, lo que resulta impracticable en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, el proceso no físico de perturbación de uno de los reactantes en otro, lo que se ha denominado alquimia computacional, tanto en el estado libre como en el estado ligado, es más fácilmente computable y proporciona un cambio relativo de energía libre, delta G, preciso que puede relacionarse con el físicamente relevante a través de un ciclo termodinámico. Estimulado por los impresionantes resultados producidos internamente por Graham y su entonces estudiante de posgrado, Chris Reynolds, en la actualidad catedrático en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Essex,
En el cálculo de potenciales redox, e inspirado por un artículo esclarecedor sobre la termodinámica de la unión de netropsina a varios polinucleótidos de secuencia definida, que también contenía datos para poli-D y C, siendo la I la inosina, me di cuenta de que podíamos intentar aplicar la misma metodología al problema de unión ADN-ligando. ¿Por qué no transmutar las inosinas en guanosinas y a la inversa, tanto en el ADN libre como en su complejo con netropsina, para evaluar el efecto de crecer, eliminar el grupo amino exocíclico de la guanina sobre las energías de unión calculadas? Los cálculos fueron capaces de reproducir la preferencia observada de la netropsina por unirse a IC-IC sobre GC-GC de una manera cuantitativa y al mismo tiempo proporcionaron una buena justificación de la especificidad de la asociación que señaló a la anchura del surco menor como un determinante importante de la estabilidad del complejo. Habiendo estudiado primero los ligandos con tendencia a unirse al ADN rico en AT, de preferencia a las secuencias que contienen GC, tras mi regreso al AUH me interesé por los ligandos intercalantes, que en su mayoría se insertan en los pasos CPG. El proceso de intercalación en el ADN permite la inserción de un ligando plano entre pares de bases sucesivos, aumentando su separación vertical y cambiando su grado relativo de rotación mediante la introducción de movimientos como el cigüeñal de un motor. El interés de los intercalantes bifuncionales o bisintercalantes no solo se debe a la posibilidad de mejorar su afinidad de unión con respecto a la de los monómeros correspondientes, sino también a las mayores oportunidades de imponer una unión selectiva a secuencias definidas que ofrece atrapar dos pares de bases entre los sitios de intercalación. En consecuencia, el tamaño del sitio ocupado por el ligando aumenta. Es decir, para un sitio de unión que cubre 4 pares de bases, el número de secuencias distinguibles es de 136, frente a solo 10 pasos únicos de dinucleótidos en los que puede tener lugar la monointercalación. El problema concreto de diseño es seleccionar un conector adecuado con la capacidad de reconocer grupos funcionales en el surco menor o en el mayor. Como suele ser el caso, la naturaleza se anticipó proporcionándonos algunos ejemplos extremadamente elegantes y sugerentes de intercalantes bifuncionales en la familia de antibióticos de equinoxalina, representada por la equinomicina y su precursor biosintético, la triostina A. Estos bisintercalantes naturales tienen una clara preferencia por unirse a un núcleo CPG flanqueado por un par de bases AT a cada lado, a diferencia de los ligandos naturales no intercalantes en forma de media luna mencionados anteriormente, que muestran una fuerte preferencia por unirse al surco menor de las regiones de ADN ricas en AT. De forma bastante llamativa, se puso de manifiesto un reordenamiento dependiente de secuencia en los pares de bases adyacentes al CPG central en aquellos casos en que la base situada en el lado 5' era una purina. Esta base gira 180 grados sobre el enlace glicosídico para adoptar una conformación sin, una orientación sin, en relación con el azúcar, permaneciendo unida mediante enlaces de hidrógeno a la timina opuesta, haciendo uso del llamado esquema Hoogsteen, como informó por primera vez un investigador alemán, apellidado así, cuando resolvió la estructura cristalográfica de rayos X del complejo 1,1 formado entre 1-metiltimina y 1-metiladenina. Movido por la curiosidad de conocer el origen de este fenómeno incompletamente comprendido, propuse a mi primer y muy motivado estudiante de doctorado, José Gallego, hoy día profesor en la Universidad Católica de Valencia, que emprendiera una investigación teórica de los factores que podrían estar determinando estas preferencias conformacionales en los pares de bases que flanquean ambos lados del paso de unión CPG. Dado que Peter Coleman y sus colaboradores se habían centrado previamente en la estabilidad relativa de un complejo con triostina, en el que los pares de bases AT centrales adoptan la conformación Hoogsteen, elegimos estudiar los complejos formados entre la equinomicina y los tetrámeros de ADN ACGT y TCGA, para los que se disponía de información estructural a partir de la espectroscopía de RMN. Nuestra investigación trató de abordar dos cuestiones principales. ¿Por qué las bases terminales del complejo ACGT aparecían emparejados mediante el esquema Hoogsteen, pero no así el complejo TCGA? ¿Por qué el primer complejo era más estable que el segundo? Hicimos 3 observaciones interesantes relacionadas con el problema en cuestión. En la conformación Hoogsteen,
El momento dipolar de un par de bases AT aumenta a más de 5 dBi desde el valor de 2 aproximadamente encontrado en la conformación Watson-Crick. Los cromóforos de quinoxalina carboxamida de la quinomicina tienen un alto momento dipolar, del orden de 4 o 5 dBi, con el polo negativo situado en la región de la piracina 2-carboxamida y el positivo en la región del anillo bencénico. Y, en tercer lugar, en el complejo en Justin, encontrado experimentalmente, el alto momento dipolar de cada par de bases AT en una conformación Justin y el del cromóforo apilado de la equinomicina tienen direcciones opuestas, lo que da lugar a una interacción dipolar favorable. Por el contrario, el momento dipolar del par de bases AT invierte su orientación en el complejo TCGA no experimental, de modo que ambos vectores dipolares apuntarían en la misma dirección y la interacción dipolar resultante sería desfavorable. En conjunto, nuestra interpretación de estos resultados fue que un esquema de pares de bases AT en conformación Justin debería ser preferible para la unión de la quinomicina al tetrámero ACGT, mientras que la disposición clásica de enlace de hidrógeno Watson-Crick sería más estable para la secuencia TCGA. Fue alentador evidenciar que esto era precisamente lo que se había detectado experimentalmente. En general, nuestros hallazgos confirmaron las primeras pruebas teóricas obtenidas para las bases de ADN apiladas que mostraban que la contribución electrostática juega un papel decisivo en la estabilización de la interacción de apilamiento y que este término es muy sensible a la orientación relativa de los sistemas planos implicados. En nuestra opinión, los cambios conformacionales provocados por la unión de estos bisintercalantes a oligonucleótidos cortos proporcionaban una prueba de concepto excelente para sondear la naturaleza y la dependencia de las interacciones de apilamiento en los complejos ADN fármacos intercalantes utilizando métodos teóricos. ¿Podría extenderse esta metodología a la cuestión de la selectividad de unión? Se aceptaba ampliamente que el origen de la selectividad de unión de triostina y equinomicina por los pasos CpG era el resultado de los enlaces de hidrógeno entre la parte desipeptídica de estos antibióticos y el grupo amino exocíclico de la guanina en el surco menor. Dado que nuestros estudios anteriores habían puesto de manifiesto una interacción electrostática desfavorable entre el sistema quinoxalina 2-carboxamida y los pares de bases que componen el paso central CpG, razonamos que no solo el enlace de hidrógeno, sino también las interacciones de apilamiento podrían estar desempeñando un papel en la determinación de las preferencias de unión de la equinomicina. El análisis energético reveló que las interacciones que implican a los residuos de alanina y a los cromóforos de quinoxalina carboxamida podrían explicar por sí mismas las selectividades de unión observadas. Para corroborar la validez de nuestra hipótesis de que las interacciones de apilamiento desempeñan un papel decisivo en la modulación de la unión preferente de estos ligandos bisintercalantes, las herramientas computacionales de elección son los métodos de perturbación de la energía libre y de integración termodinámica. Sin embargo, estos estudios no se llevaron a cabo en mi laboratorio hasta que otra estudiante de doctorado de gran talento, Esther Marco, actualmente en la Consejería de Sanidad de la Autonomía de Castilla-La Mancha, se unió a mi grupo y más tarde fue asistida por una nueva y entusiasta recluta, Ana Negri, que hoy día vive en Nueva York. Entonces conseguimos, con la inestimable ayuda de mi doctor, colega y amigo, Francisco Javier Luque, ya que sin duda debo el honor de haber sido nominado para pertenecer a esta Real Academia, completar varios ciclos termodinámicos en nuestro intento de comprender los orígenes de las diferencias en afinidad. A diferencia de los de origen natural, los bisintercalantes sintéticos de intercalinio y flexi-B se unen al ADN desde el surco mayor. Ambos ligandos surgen de conectar dos cromóforos cuaternizados mediante un espaciador rígido o flexible. Se había demostrado mediante espectroscopía de RMN y cristalografía de rayos X que ambos anillos heteroaromáticos del ditercalinio se intercalaban simultáneamente entre los CpG contiguos de un oligo CG-CG, mientras que la unión del fármaco a GC-GC mostraba un anillo intercalado en el paso CpG y el otro apilado sobre uno de los pares de bases externas. Me llamó la atención el hecho de que ninguno de estos conectores por sí mismo parecía capaz de discriminar entre pasos GPC y CpG, ya que en ambos casos los átomos N7 y O6 de las guaninas se encuentran en la diagonal del surco mayor en posiciones equivalentes, conformando así dos zonas de potencial electrostático molecular muy negativo. Además, la demostración en el surco menor de los pasos TPA de cadenas cargadas positivamente semejantes a las del ditercalinio y del flexi-D ponían en entredicho el supuesto papel fundamental de los espaciadores a la hora de dictar la preferencia de estos fármacos por el surco mayor.
A la luz de nuestros hallazgos anteriores, sospechamos que las interacciones de apilamiento que implican a los cromóforos cargados positivamente podrían tener una relación importante con estas observaciones experimentales y también explicar la evidencia cristalográfica adicional que sugiere una curvatura significativa del eje helicoidal del ADN hacia el surco menor. Para investigar los orígenes tanto de las preferencias de secuencias de unión como de los cambios conformacionales producidos en la molécula de ADN al formar complejos con estos fármacos, encargué este proyecto a Beatriz de Pascual Teresa, que acababa de incorporarse a mi grupo tras una exitosa estancia postdoctoral con Ken Houck en la Universidad de California en Los Ángeles. Y hoy día es decana de la Universidad San Pablo CEO en Madrid. Los cálculos mostraron que el componente de energía electrostática de las interacciones de apilamiento entre los anillos de piridocarbazolio y las bases de ADN era favorable para los pares de bases interiores comprendidos entre ellos, pero desfavorable para los pares de bases que componían los límites exteriores del sitio de bisintercalación. En su conjunto, los resultados teóricos de nuestro trabajo sobre los bisintercalantes proporcionaron un apoyo cuantitativo a las descripciones cualitativas formuladas anteriormente, basadas en la visualización de las características electrostáticas de los sistemas apilados. La importancia clínica de la actinomicina D como agente antitumoral y su marcada e inusual preferencia por la unión a pasos GPC y otros secundarios hicieron de este fármaco otro modelo atractivo para nuestros estudios computacionales de interacciones ligando ADN. La unión implica la intercalación del cromóforo entre dos pares de bases y el alojamiento de los dos pentadipsipéptidos cíclicos en el surco menor, uno a cada lado del sitio de intercalación, cubriendo dos pares de bases. Comprobamos que las energías de interacción globales reflejaban bien las afinidades relativas de la actinomicina D por los diferentes sitios. Demostramos que la actinomicina D también discrimina entre las diferentes secuencias de ADN mediante una combinación de interacciones de apilamiento y enlaces de hidrógeno. Nuestros resultados indicaron que los grupos 2-amino no solo alteran el potencial de formación de enlaces de hidrógeno o la geometría del surco menor, como se había discutido anteriormente, sino que también imparten distintas propiedades de apilamiento a los pares de bases. El modelo simple e intuitivo de que las cargas similares se repelen y las cargas opuestas se atraen, ley de Coulomb, también es válido para moléculas y fragmentos moleculares. El grupo amino de la guanina volvió a ser el centro de atención cuando, a principios de este siglo, me involucré en el estudio de los mecanismos de acción de varios antitumorales de origen marino bajo los auspicios de la empresa farmacéutica y biotecnológica PharmaMar. El compuesto que más había avanzado hacia la clínica en ese momento era la travectedina, una potente ecteinastidina antitumoral, que obtuvo por primera vez el estatus de medicamento huérfano para el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que actualmente está aprobada globalmente para uso humano, comercializada con el nombre de Yondelis. Las ecteinastidinas, que están estructuralmente relacionadas con las safracinas y safrocinas de origen microbiano, sufren un ataque nucleófilo por el grupo 2-amino exocíclico de la guanina en el surco menor del ADN de doble cadena, cuando esta base se encuentra en el contexto de un triplete adecuado. La exploración de la estabilidad mediante simulaciones de dinámica molecular no restringida en disolución acuosa y el estudio conformacional de complejos precovalentes constituyeron el primer proyecto de mi estudiante de doctorado Raquel García Nieto. Los resultados teóricos apoyaron el papel propuesto de una red de enlaces de hidrógeno bien definida en la estabilización de estos complejos y mostraron con detalle atómico cómo el fármaco da lugar a un ensanchamiento del surco menor, reduce el ángulo de torsión en los pasos APG y CPG e introduce un balanceo positivo significativo en el par de bases implicado en la formación del enlace covalente que va acompañado de una suave curvatura de la hélice hacia el surco mayor, en muy buena concordancia cualitativa y cuantitativa con resultados independientes de experimentos de electroforesis en gel. Cuando fuimos conocedores de que los parámetros de actividad de la travectedina en el panel de 60 líneas celulares de tumores humanos del Anti-Cancer Drug Screen del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de Norteamérica estaban altamente correlacionados, utilizando el algoritmo COMPEA, con los de la cromomicina A3, de fórmula estructural totalmente diferente, decidimos modelar y simular la estructura del complejo formado entre un dodecanucleótido autocomplementario y dos moléculas de travectedina, cada una unida covalentemente a una hebra diferente en disposición cola a cola.
Sorprendentemente, los complejos 2,1 de travectedina ADN y cromomicina ADN, en la diapositiva, revelaron un ADN desenrollado, en ambos casos con un surco menor considerablemente ensanchado en la región diana, prácticamente superpuestos. Como se ha demostrado que tanto travectedina como cromomicina A3 ejercen su citotoxicidad, al menos en parte, interfiriendo en la replicación y la transcripción celular, propusimos que estos efectos pueden deberse en gran medida a la paralización de las horquillas de replicación y transcripción mediante la estabilización de la estructura de doble hélice del ADN y la prevención de la separación de las hebras, de modo semejante a como lo consiguen los clásicos entrecruzadores de cadenas de ADN. A este respecto, varias propuestas de la probable existencia de uno o varios complejos ternarios citotóxicos de travectedina ADN-proteína que implican a miembros de la maquinaria de reparación del ADN y a la propia ARN polimerasa 2 nos impulsaron a modelar algunos de estos ensamblados macromoleculares. Creo que estos y otros resultados del trabajo interdisciplinar, que no comentaré hoy, son una buena muestra de que la colaboración entre experimentalistas y modeladores moleculares puede ser muy enriquecedora y rendir beneficios mutuos. A medida que los métodos híbridos QMMM seguían madurando y se implementaban en el conjunto de programas AMBER, tradicionalmente empleado en mi laboratorio, me sentí irremediablemente tentado a intentar simular la formación de un enlace covalente entre un ligando y una molécula de ADN. ¿Qué mejor opción que la mitomicina C, un profármaco antitumoral de producción microbiana? Utilizado regularmente como el entrecruzador de cadenas de ADN tradicional, y que además la sensibilidad a la mitomicina C ha servido para clasificar a los pacientes con anemia de Fanconi en diferentes grupos de complementación y ha sido fundamental para delinear la llamada vía anemia de Fanconi-BRCA de la respuesta al daño sobre el ADN. Nuestra aproximación a este problema, en manos de Juan Bueren-Calabuix, entre paréntesis, hijo de mi amigo, colega y antiguo compañero de la Facultad de Farmacia de la Complutense, Juan Bueren, uno de los mejores expertos españoles en anemia de Fanconi, fue estudiar los complejos precovalentes, así como los aductos resultantes entre las formas activadas de mitomicina C y 3 duples de ADN. Nuestro primer descubrimiento fue que el enlace de hidrógeno entre el oxígeno del carbamato y el grupo aminoexocíclico de la guanina, que supuestamente dominaba el reconocimiento de la secuencia en el complejo precovalente, era débil y de corta duración en presencia de moléculas de agua competidoras. La coordenada de reacción QM que condujo a la formación del enlace covalente consiguió acortar progresivamente la distancia entre el N2 de la guanina y el C1 del fármaco, utilizando como punto de partida distintos fotogramas extraídos de las trayectorias de dinámica molecular de los complejos precovalentes. Una vez equilibradas las estructuras de los duples que contenían los monoductos alfa y beta, procedimos a generar la segunda especie alquilante, equilibrar utilizando dinámica molecular, cambiar el método QM-MM para cortar la distancia y crear el segundo enlace covalente. Equilibramos los aductos y comprobamos que el ADN sufre una distorsión mínima. La curvatura del ADN es el resultado de una combinación de características de la doble hélice y de distorsiones introducidas por la unión de diversas proteínas o ciertos fármacos. La propensión de ciertas secuencias de ADN de doble cadena a curvarse es esencial en procesos biológicos esenciales, como son la replicación y la transcripción, durante los cuales se sabe que algunas proteínas reconocen las conformaciones no canónicas del ADN o promueven su formación tras unirse a él. Alberto Mills, en mi laboratorio, y muy recientemente, fue el encargado de modelar con detalle atómico secuencias de ADN con tractos A, algunos minicírculos de ADN y aductos ADN travectedina y ADN calichamicina. Los resultados de estos trabajos nos permitieron explicar en términos estructurales detallados, uno, la tendencia intrínseca a doblarse de aquellas secuencias en las que los elementos de curvatura están dispuestos de forma sincrónica con respecto a la repetición natural de la hélice, y dos, porque la disposición asíncrona de estos componentes impide la ciclación de dímeros y trímeros y solo permite la ligadura lineal. Adicionalmente, la inclusión de la propia ADN ligasa del fago T4 en algunas de las simulaciones nos permitió arrojar luz sobre el papel crucial, aunque posiblemente subestimado, que desempeña la propia enzima en la estabilización de una conformación de ADN curvada antes de la ciclación.
En su conjunto, estos resultados recientes amplían nuestra comprensión actual sobre cómo la modificación de la forma del ADN por la trabectedina y la calixiamicina puede afectar tanto al reconocimiento específico de secuencia por parte de algunos factores de transcripción que se unen a los promotores, como a la unión de la ARN polimerasa 2 durante el proceso de transcripción. Creo firmemente que las técnicas de modelización molecular y simulación por ordenador han alcanzado la mayoría de edad y han demostrado su valor en una enorme cantidad de áreas de investigación, incluido el estudio de las interacciones ADN-ligando y ADN-proteína. En este discurso he intentado ofrecer un resumen de mi actividad investigadora en este área concreta, que ha evolucionado de forma natural en consonancia con la mayor disponibilidad de datos estructurales sobre macromoléculas biológicas, el perfeccionamiento de los campos de fuerzas, incluido el tratamiento mejorado de las interacciones electrostáticas de largo alcance, y los sorprendentes avances en las tecnologías informáticas, sobre todo en lo que respecta a la velocidad de proceso, la programación para procesadores múltiples y GPUs, la capacidad de almacenamiento de datos y las prestaciones de los programas de gráficos moleculares interactivos. Me considero muy afortunado por el hecho de que Graham me ofreciera, como aprendiz de modelado molecular, estudiar la doble hélice del ADN, la cual, a pesar de su evidente simplicidad, sigue dando sorpresas y aguarda la plena comprensión de sus mensajes codificados en todos los organismos vivos. También fue una feliz coincidencia que el área de investigación en la que me involucré después de mi doctorado en cromatografía líquida, tras haberlo intentado infructuosamente durante varios años en farmacología experimental, se haya beneficiado continuamente desde entonces de una amplia gama de programas independientes, servidores web, conocimientos interdisciplinarios y una suma de experiencias aportadas por muchos científicos de talento de todo el mundo. Durante varias décadas también he tenido el privilegio de ayudar a mis compañeros del Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica de la UAH en sus intentos de sintetizar nuevos compuestos con potencial actividad anticancerosa que interactúan con el ADN. Esta colaboración, al igual que otras con valiosos colegas y amigos del Instituto de Química Médica del CSIC en diferentes áreas, ha tenido una gran repercusión en mi carrera, porque ha puesto de manifiesto los tremendos retos que conlleva el desarrollo de nuevos fármacos. Paralelamente, me ha maravillado la gran diversidad química y el tremendo potencial de los productos naturales, especialmente los procedentes del mar, que pueden dar lugar a fármacos muy prometedores con mecanismos de acción únicos. Si bien es verdad que hemos aprendido muchas lecciones de los estudios pasados, no es menos cierto que los descubrimientos de hoy plantean preguntas aún más desafiantes para mañana. Solo puedo confiar en que seguiremos formando nuevas generaciones de estudiantes bien preparados y entusiastas, capaces de responder a estas cuestiones pendientes y de pasar el testigo a los científicos del siguiente relevo generacional. Edith, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Ahora rogaría otra vez al doctor Ceibao que se acerque aquí a la mesa para recibir los atributos que le otorga el grado de académico correspondiente de esta institución. Nada, Federico, un momentito simplemente para terminar el acto, felicitar
al doctor Gago por su brillante discurso. Tengo por costumbre, y he de confesar, que antes de la entrada de un académico, normalmente suelo leerme el discurso para preparar estas 4 cosas que digo al final. Y he de reconocer que su discurso lo he tenido que leer 2 veces. Uno, porque su extenso currículum, ya lo ha dicho el doctor Oriol, superaba mi capacidad de lectura. Y el segundo, por la profundidad del discurso. Perdonad que no sé quién es. El doctor Gago, como ya ha comentado el doctor Valls, de raíces farmacéuticas, se inclinó por la investigación y la docencia, especialmente dentro del campo del desarrollo molecular, su relación con las enzimas, ciertos fármacos reactivos y, como no, el ADN. No voy a entrar en detalles de lo mucho que ha discurrido el doctor Gago, porque seguramente haría el ridículo, pero me ha parecido de una profundidad investigadora de primer orden. Pero me gustaría destacar la última frase de su discurso, en la que opina que seguirá formando nuevas generaciones y pasar el testigo a los científicos del relevo generacional. Todo un reto y una gran ilusión. Así que solo me queda felicitar de nuevo a doctor Gago, así como a su esposa, hoy que nos acompaña y que ha venido, que me ha dicho antes que era su gran soporte, y también al doctor Valls por la presentación del nuevo académico. Ya solo me queda levantar el acto y hoy, aunque muchos de la casa ya los conocen, saben que pueden visitar la farmacia del siglo XVI de la estancia del farmacéutico mayor, y también después el doctor Gago nos invita afuera a un pequeño pisco labis para continuar felicitándole y comentar cosas que ha comentado en su discurso. Enhorabuena, doctor Gago, creo que ha sido un gran discurso y que así lo pondremos colgar en nuestra web para que todo el mundo pueda deleitarse de toda la ciencia que usted tiene. Muchas gracias y se levanta la sesión.